Antes de que el día te pida algo, antes de que el ruido empiece a hablarte, antes de que las preocupaciones se sienten a tu mesa, detenete un momento, porque hay una bendición que no se alcanza corriendo. Hay una gracia que no se gana esforzándose. Hay una paz que solo aparece cuando el corazón se inclina y ora. Esta mañana no empieza con tus fuerzas, empieza con Dios. Cuando orás, no estás perdiendo tiempo. Estás abriendo una puerta donde la gracia fluye, donde la carga se vuelve liviana, donde el alma recuerda que no camina sola. El Salmo 1 no habla de suerte, habla de una vida plantada. No habla de tener más, habla de estar en el lugar correcto. Y hoy, en esta oración, Dios quiere plantarte otra vez junto a su fuente para que lo que estaba seco vuelva a tener vida, para que lo que estaba cansado encuentre descanso, para que la bendición no sea algo que buscas, sino algo que empieza a fluir. Quédate, respira y deja que esta oración marque el inicio de un día cubierto por la gracia, sostenido por la presencia de Dios y guiado por una bendición que no se marchita. Hay momentos en los que el día todavía no empezó, pero ya pesa. Te despertás, abrís los ojos, el cuerpo está en la cama, pero la cabeza ya está corriendo. Pensamientos que no te pidieron permiso, preocupaciones que no tocaron la puerta, responsabilidades que se sentaron a tu lado antes de que pusieras los pies en el suelo y tal vez nadie lo ve. Porque desde afuera parece que todo está bien, pero por dentro sentís como si hubieras corrido una maratón sin haberte levantado todavía. Si hoy amaneciste así, no estás sola. No es debilidad, es humanidad. Hay mañanas en las que uno no necesita respuestas, ni soluciones, ni discursos largos. Hay mañanas en las que lo único que el alma pide es silencio. Un silencio sano, un silencio que no juzga, un silencio donde no tenés que explicar nada. Porque durante el día el mundo habla fuerte, el mundo exige, compara, empuja, acelera, te dice cómo tenés que ser, cuánto deberías haber logrado. ¿Por qué todavía no llegaste? Pero antes de que todas esas voces empiecen a hablar, existe este momento, este pequeño espacio sagrado, este respiro. Tal vez anoche te costó dormir, tal vez el cansancio no es físico, sino emocional. Ese cansancio que no se quita con una siesta, ese cansancio que viene de sostenerlo todo, de cuidar, de callar, de seguir. Y hoy, al comenzar el día, no necesitas demostrar nada, no necesitas ser fuerte, no necesitas tener fe perfecta, solo necesitas estar acá, respirar y permitirte escuchar una voz distinta. La mayoría de nosotros empezamos la mañana mirando una pantalla, noticias, mensajes, pendientes, pero muy pocas veces empezamos la mañana mirando hacia adentro. Y todavía menos veces empezamos la mañana mirando hacia Dios, no porque no queramos, sino porque nadie nos enseñó a detenernos. Porque vivimos en un mundo que confunde velocidad con propósito. Y sin darnos cuenta, vamos viviendo apurados, pero vacíos, activos, pero secos, llenos de ruido, pero con el alma sedienta. Por eso esta oración no empieza con pedidos, no empieza con exigencias, no empieza con tenés que, empieza con una pausa, con una respiración profunda, con un acá estoy, porque Dios no se impresiona con nuestra prisa, pero sí se acerca a nuestro silencio. Él no compite con el ruido, Él espera y cuando todo baja el volumen, su voz aparece. No grita, no empuja, susurra. Quizás hoy no sabes qué va a pasar. Tal vez te preocupa el futuro, el dinero, la salud, tus hijos. Una decisión que tenés que tomar. Tal vez hay algo que no podés controlar y eso te genera miedo. Y está bien reconocerlo, porque la fe no es negar lo que sentimos. La fe es traer lo que sentimos a la presencia de Dios, tal como está. Sin maquillaje,
sin discursos aprendidos. Hay personas que creen que para orar hay que tener palabras bonitas, frases correctas, pero Dios entiende los silencios, entiende los suspiros, entiende cuando no sabes qué decir. Y en esta mañana, antes de que el día avance, antes de que el mundo empiece a pedirte cosas, Dios quiere regalarte algo muy simple: descanso interior. La Biblia no empieza hablando de obligaciones, empieza hablando de una bendición, y no es casualidad. El Salmo 1 no comienza con una amenaza, ni con una advertencia dura. Empieza diciendo: bienaventurado, dichoso, bendecido, feliz. Como si Dios supiera que el ser humano necesita recordar eso desde el principio, que hay una manera de vivir distinta, que hay un camino donde el alma no se seca. Pero antes de llegar ahí, necesitamos quedarnos un momento más en este inicio, porque todo lo que viene después depende de cómo empezamos. Si empezamos el día corriendo, probablemente vivamos corriendo. Si empezamos el día ansiosos, probablemente reaccionemos con ansiedad. Pero si empezamos el día en silencio, conectados, sostenidos, algo cambia por dentro. No afuera, adentro. Y cuando cambia adentro, el resto empieza a acomodarse. Tal vez hoy no tenés ganas de escuchar un mensaje largo. Tal vez solo querés que alguien te diga que va a estar todo bien. Y aunque no siempre entendemos los procesos, hay una verdad que sí podemos abrazar. Dios no llega tarde. Dios no se olvidó de vos. Dios no te soltó la mano mientras dormías. Aunque no lo hayas sentido, Él estuvo ahí. Imagínate por un momento que tu vida es como un terreno que recibe semillas todos los días. Algunas semillas vienen de la preocupación, otras del miedo, otras de palabras que te dijeron y todavía duelen. Y otras semillas vienen de Dios. Esta mañana es un momento para decidir qué semillas vas a dejar entrar. No se trata de controlar todo, sino de elegir con qué vas a alimentar tu interior. Hay días en los que uno se siente como tierra seca, como si nada creciera, como si todo costara el doble. Y justamente ahí es donde Dios quiere regar, no cuando todo está perfecto, sino cuando reconocemos la necesidad, porque la gracia no fluye hacia los que se creen fuertes, sino hacia los que saben que necesitan agua. Tal vez no lo sabías, pero el simple hecho de detenerte a escuchar esta oración ya es una decisión. Es decirle al alma: espera. Es decirle al ruido: no ahora. Es decirle a Dios: acá estoy, aunque no tenga respuestas. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un peso eterno. No tenés que entender todo el Salmo 1 hoy. No tenés que memorizarlo. Solo necesitas permitir que su espíritu empiece a acomodarte por dentro. Porque este salmo habla de caminos, habla de raíces, habla de agua. Y todo eso tiene que ver con procesos, no con apuros. Antes de hablar de prosperidad, necesitamos hablar de descanso antes de hablar de bendición. Necesitamos hablar de conexión, porque nadie puede fluir si está seco. Nadie puede dar si está agotado. Nadie puede sostener si primero no es sostenido. Y esta mañana es un recordatorio suave, pero firme, de que no tenés que cargar sola con todo. Quizás hoy no vas a resolver tus problemas. Quizás hoy no cambie la situación. Pero sí puede cambiar la manera en la que la enfrentás. Porque cuando el corazón está en paz, la tormenta no gobierna. Y esa paz no viene de tener todo bajo control, sino de saber en manos de quién estás. Quédate un momento más. No te apures. Deja que esta oración te acompañe. Deja que el alma se acomode. Porque lo que Dios quiere construir en tu vida no se hace en medio del ruido, sino en este espacio sencillo, profundo, silencioso. Y mientras respirás, mientras bajás la guardia, mientras dejás de exigirte, recordá: esto hoy no es un día cualquiera. No porque todo vaya a ser perfecto, sino porque Dios ya está presente.
Antes de que el día hable, Él ya estaba ahí. Hay algo muy honesto en la manera en que comienza el Salmo 1. No empieza diciendo lo que tenés que hacer. No empieza marcando reglas. No empieza levantando el dedo. Empieza describiendo una vida como si Dios no quisiera imponerte un camino, sino mostrártelo, como si te dijera con mucha calma: mira, así vive una persona bendecida. Y en ese gesto hay una ternura profunda, porque Dios no obliga, propone, no presiona, invita. El Salmo 1 habla de 2 caminos, no de 100, no de infinitas posibilidades. Habla de 2 maneras de caminar la vida. Y eso nos confronta, pero no nos condena. Porque todos, en algún momento, hemos puesto un pie en el camino equivocado. Todos hemos escuchado voces que no nos hicieron bien. Todos nos hemos detenido donde no debíamos. Y aún así, Dios sigue hablándonos, sigue esperando, sigue mostrando el camino de la vida. Cuando la Biblia habla de camino, no se refiere solo a decisiones grandes. No está hablando únicamente de esos momentos dramáticos donde todo cambia. Habla del andar diario, de cómo pensás, de qué escuchás, de con quién te quedás, de qué dejás entrar en tu corazón cuando nadie te ve. El camino no se define en un solo paso, sino en la dirección que elegís todos los días. Hay personas que creen que la fe es una emoción, algo que se siente o no se siente. Pero el Salmo 1 nos muestra que la fe también es una elección cotidiana. Elegir qué voz escuchar, elegir dónde detenerse, elegir qué mesa ocupar, porque sin darnos cuenta, muchas veces nos sentamos en lugares que no nos nutren, pero nos acostumbramos. Lugares donde el alma se achica, donde la esperanza se apaga de a poco, donde la risa se vuelve pesada. El Salmo dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. No lo dice con dureza, lo dice con claridad. Hay caminos que parecen atractivos al principio, pero terminan secándonos por dentro. Hay consejos que suenan lógicos, pero no traen paz. Hay lugares donde uno se ríe mucho, pero duerme mal. Y Dios, con amor, nos advierte, no para asustarnos, sino para cuidarnos, porque Él ve más allá del momento. Ve el fruto, ve el desgaste, ve la herida que todavía no apareció, pero que va a doler después. Por eso el Salmo no habla primero de lo que vas a lograr, sino de dónde vas a caminar, porque el lugar donde caminas hoy determina cómo vas a estar mañana. Tal vez escuchás esto y pensás: yo no soy una mala persona. Y es verdad, el Salmo no está hablando de etiquetas. No divide a la gente en buenos y malos como si fuera una película. Habla de influencias, habla de direcciones, habla de ambientes. Porque incluso personas con buen corazón pueden terminar en caminos que no les hacen bien si no prestan atención a lo que están escuchando. Vivimos rodeados de voces. Voces que opinan, que juzgan, que comparan, que presionan. Voces que te dicen que nunca es suficiente, que siempre deberías más, que llegás tarde. Y si no aprendemos a discernir esas voces, terminamos caminando por senderos que nos alejan de la paz. El Salmo 1 no te pide que te encierres del mundo, te pide que cuides tu interior. Hay una diferencia enorme entre caminar por el mundo y dejar que el mundo camine dentro tuyo. Y esa diferencia se construye con decisiones pequeñas. Decidir qué pensamientos alimentar, decidir qué conversaciones sostener, decidir cuándo decir hasta acá, porque hay momentos en los que seguir caminando en cierto camino no es valentía, es desgaste. El Salmo no dice que la persona bendecida no tenga problemas, no dice que no tenga luchas, dice que no se deja definir por consejos que la alejan de Dios. Y eso es importante, porque muchas veces creemos que el problema es lo que nos pasa, cuando en realidad el problema es desde dónde lo enfrentamos. 2 personas pueden vivir la misma situación, pero caminarla de maneras muy distintas.
Tal vez hoy te sentís confundida, tal vez no sabes bien qué camino estás recorriendo. Y eso no te hace menos espiritual, te hace humana. El Salmo 1 no fue escrito para personas que ya lo tienen todo claro, sino para personas que necesitan dirección, para personas que, como vos, buscan algo firme donde apoyar el alma. Dios no te empuja a elegir, te acompaña mientras discernís, no te grita desde lejos, camina a tu lado. Y si hoy sentís que estuviste escuchando demasiadas voces equivocadas, este no es un mensaje de culpa, es una invitación suave a volver. Volver a escuchar, volver a elegir, volver a caminar. Hay algo hermoso en entender que siempre estamos a tiempo. El Salmo 1 no dice, bienaventurado el que nunca se equivocó. Dice, bienaventurado el que no anda. Es presente continuo. Es hoy, es ahora. Es cada mañana, no importa lo que hiciste ayer. Importa qué camino elegís hoy. Quizás hay consejos que te dijeron y todavía resuenan. Palabras que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Opiniones que te hicieron dudar de tu valor. Y sin darte cuenta, empezaste a caminar con esas palabras como si fueran verdad. Pero no toda voz merece tu atención. No todo consejo es sabio. No toda opinión viene de un lugar sano. Por eso, esta mañana, antes de seguir avanzando, es bueno detenerse un momento y preguntarse con honestidad, ¿qué voces están guiando mis pasos? ¿Qué palabras influyen en mis decisiones? ¿Desde dónde estoy viviendo? No para juzgarte, sino para cuidarte. Dios no te pide que seas perfecta, te pide que seas consciente de lo que te hace bien, consciente de lo que te seca, consciente de lo que te acerca a Él y de lo que te aleja. Porque cuando empezás a caminar con conciencia, algo se ordena por dentro. El Salmo 1 es una invitación a elegir vida. No una vida sin problemas, sino una vida con raíces. Una vida que, aun cuando tiemble, no se caiga. Y ese tipo de vida no se construye de un día para el otro. Se construye con elecciones simples, repetidas, silenciosas. Tal vez hoy no cambies todo. Tal vez hoy solo cambies una cosa. Una voz menos, un límite más, un paso distinto. Y eso es suficiente. Porque los caminos no se transforman con grandes saltos, sino con pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Y mientras escuchás esto, recordá algo importante. Dios no te observa desde lejos evaluando tus pasos. Dios camina con vos. Y cuando te cansás, no te señala el error. Te ofrece descanso. Cuando dudás, no te apura, te acompaña. Cuando te perdés, no te abandona, te espera. Este salmo no es una carga, es una guía. No es una amenaza, es una promesa. Una promesa de que hay un camino donde el alma encuentra estabilidad, donde la vida empieza a fluir de otra manera, donde la bendición no es un golpe de suerte, sino el resultado de caminar cerca de la fuente correcta. Y hoy, en esta mañana tranquila, sin apuro, sin presión, Dios vuelve a poner delante tuyo esos dos caminos. No para que sientas miedo, sino para que elijas con esperanza, porque el camino de la vida siempre está abierto, siempre. Hay una idea que, sin darnos cuenta, se nos metió muy hondo en el corazón la idea de que para ser bendecidos tenemos que hacerlo todo bien, que para estar cerca de Dios hay que llegar impecables, que la bendición es una especie de premio reservado para los que nunca fallan, nunca dudan y nunca se cansan. Y esa idea, aunque suene espiritual, ha hecho mucho daño porque convirtió la fe en una carga y la gracia en una meta inalcanzable. Cuando el Salmo 1 habla del bienaventurado, no está describiendo a alguien perfecto, no está hablando de una persona que nunca se equivoca, está hablando de alguien que eligió un camino, nada más. No habla de resultados, habla de dirección,
porque Dios sabe algo que nosotros solemos olvidar. La vida no se define por los errores que cometemos, sino por hacia dónde seguimos caminando después de ellos. Tal vez hoy te sentís lejos de esa palabra bienaventurado. Tal vez pensás, eso no es para mí, porque conoces tus caídas, tus pensamientos, tus contradicciones, porque hay días en los que te cuesta orar, días en los que dudás, días en los que simplemente estás cansada de intentar. Y justamente ahí, en ese lugar, es donde este salmo se vuelve más real, porque no fue escrito para héroes espirituales, sino para personas comunes, personas con historia, personas con heridas, personas que, aún así, siguen buscando a Dios. El problema no es fallar. El problema es creer que cuando fallamos dejamos de ser amados. El problema no es equivocarse de camino por un momento, sino pensar que ya no hay forma de volver. Y Dios, con una paciencia infinita, nos recuerda una y otra vez que su gracia no se termina cuando nuestra fuerza se agota. Al contrario, muchas veces recién empieza ahí. Hay personas que viven con una fe cansada, una fe tensa, una fe que siempre siente que está en deuda, y esa fe no descansa, porque cree que Dios siempre está evaluando, midiendo, comparando, pero el Dios del Salmo 1 no es un inspector, es un padre. Y un padre no mira a sus hijos buscando errores, los mira buscando oportunidades para cuidarlos. Cuando la Biblia dice bienaventurado, está diciendo algo más profundo que bendecido. Está hablando de una felicidad que no depende de las circunstancias, de una estabilidad interior, de una paz que no se compra ni se fabrica. Y esa paz no viene de hacer todo perfecto, sino de estar plantado en el lugar correcto. Pensalo así, un árbol no es fuerte porque nunca haya tenido tormentas. Es fuerte porque sus raíces son profundas. Y esas raíces no se forman en días soleados, sino en tiempos difíciles, en la oscuridad de la tierra, en el silencio, en la espera. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra fe no crece cuando todo está bien. Crece cuando aprendemos a confiar incluso cuando no entendemos. Tal vez hoy te mirás y ves más debilidades que virtudes, más preguntas que respuestas, más cansancio que entusiasmo, y sentís que eso te descalifica. Pero Dios no te mira desde ese lugar. Él no está esperando que seas fuerte para bendecirte. Él está dispuesto a sostenerte mientras aprendes a caminar. Porque la bendición no es el resultado de tu perfección, es el fruto de su fidelidad. Hay algo liberador en entender que Dios no te ama por lo que haces, sino por quien sos, que su gracia no se gana, se recibe, y recibir gracia implica humildad, implica reconocer que no podemos solos, que necesitamos agua, que necesitamos dirección, que necesitamos descanso. Muchas personas viven tratando de ser suficientes, suficientes para los demás, suficientes para la familia, suficientes para Dios. Y ese intento constante desgasta el alma porque nunca parece alcanzar. Siempre hay algo más que corregir, algo más que mejorar, algo más que demostrar. Pero el Salmo 1 no comienza diciendo bienaventurado el que logra, sino bienaventurado el que no anda. Es decir, no pone el foco en lo que haces, sino en lo que evitas, en las influencias que decidís no seguir. Eso cambia todo. Porque no te pide que seas extraordinaria, te pide que seas consciente. Consciente de qué voces te guían, de qué caminos te alejan de la paz, de qué lugares te secan. Y esa conciencia es un regalo, no una carga. Tal vez hoy estás en un proceso lento, un proceso que no se ve desde afuera. Y eso te frustra, porque el mundo aplaude los resultados rápidos. Pero Dios trabaja en profundidad. Él no tiene apuro, porque sabe que lo que se construye rápido también se cae rápido. Y lo que se construye con raíces profundas permanece. El bienaventurado del Salmo 1 no es alguien que nunca tuvo dudas. Es alguien que decidió no quedarse a vivir en ellas. No es alguien que nunca escuchó malos consejos.
Es alguien que aprendió a discernir. No es alguien que nunca se cayó. Es alguien que no se quedó tirado. Tal vez hoy necesitas escuchar esto. Tu fragilidad no espanta a Dios. Tu cansancio no lo decepciona. Tus preguntas no lo incomodan. Él no espera que llegues fuerte. Espera que llegues sincera. Y cuando llegas así, sin máscaras, sin discursos, algo se acomoda por dentro. Porque dejas de actuar y empezás a descansar. La prosperidad de la que habla la Biblia no empieza en la billetera. Empieza en el alma. Empieza cuando dejas de pelear para ser aceptada y empezás a vivir desde la aceptación. Empieza cuando entendés que no sos un proyecto fallido, sino una obra en proceso. Y que Dios no abandonó la obra. Hay personas que viven comparándose, mirando la fe de otros, su progreso, su entusiasmo, y sin querer, eso la llena de culpa. Pero cada árbol crece a su ritmo, cada proceso tiene su tiempo, y Dios no te compara con nadie, te acompaña a vos. Quizás hoy no te sentís bendecida, quizás no ves prosperidad, quizás todo parece estancado, pero el Salmo 1 nos recuerda que la bendición no siempre se nota de inmediato. A veces está creciendo debajo de la superficie, en las raíces, en la profundidad, en lo invisible. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, si estás buscando a Dios, si estás cuidando tu corazón, si estás intentando elegir bien, aunque te equivoques, estás en el camino y eso ya es gracia, eso ya es bendición. No te exijas ser quien no sos, no te castigues por lo que todavía no cambió. Dios no te ama menos por estar en proceso. Al contrario, Él camina con vos en el proceso, te riega, te cuida, te sostiene y a su tiempo. El fruto va a aparecer. Hoy, en esta mañana, deja que esa palabra bienaventurado descanse sobre vos. No como una meta, sino como una promesa. No como una exigencia, sino como un abrazo. Porque la vida bendecida no es la vida perfecta, es la vida sostenida por la gracia. Hay una diferencia muy grande entre algo que crece solo y algo que es plantado. Algo que crece solo aparece donde puede, como puede, cuando puede. Pero algo que es plantado llega a un lugar elegido, preparado, pensado. Y el Salmo 1 no dice que la persona bendecida es como un árbol que creció. Dice que es como un árbol plantado y esa palabra cambia todo. Porque habla de intención, habla de cuidado, habla de una mano que decidió el lugar. Muchas veces nos sentimos fuera de lugar. Miramos nuestra vida y pensamos que terminamos donde no queríamos, que estamos atravesando una etapa que no elegimos, que este no era el escenario que habíamos soñado. Y sin darnos cuenta, empezamos a creer que estamos acá por error, que Dios se distrajo, que se olvidó de nosotros. Pero el Salmo 1 nos recuerda algo muy profundo y muy sanador si estás plantada. No estás perdida. Un árbol plantado no elige el terreno. Confía en quien lo planta. No cuestiona la estación. Se adapta. No se mueve cuando no le gusta el clima. Profundiza sus raíces. Y eso no lo hace débil, lo hace fuerte. Porque la fortaleza no viene de controlar todo, sino de saber dónde estás plantado. Tal vez hoy estás viviendo una etapa que no entendés. Una etapa silenciosa. Una etapa donde no hay aplausos, ni resultados visibles, ni respuestas rápidas. Y eso te inquieta. Porque el mundo nos enseñó que si no pasa nada, algo está mal. Pero la vida del árbol nos enseña lo contrario. Hay momentos en los que no se ve crecimiento, pero por dentro está pasando lo más importante. Las raíces están aprendiendo a buscar agua. Un árbol recién plantado no da frutos enseguida. Primero se afirma, primero se adapta, primero se ancla, porque si creciera rápido, sin raíces profundas, la primera tormenta lo arrancaría. Y Dios, que piensa a largo plazo, no tiene apuro con tu proceso.
Él no te empuja a producir antes de tiempo. Él te invita a permanecer. Hay personas que viven mudándose interiormente todo el tiempo. Cambian de lugar emocional cada semana. Cambian de convicciones según el clima. Cambian de fe según lo que sienten. Y eso agota, porque vivir sin raíces cansa. Vivir sin anclaje desgasta. El Salmo 1 no promete una vida sin viento. Promete una vida con raíces. Ser plantado significa aceptar que hay estaciones donde todo florece y estaciones donde todo parece quieto, estaciones donde la fe se siente fuerte y estaciones donde apenas se sostiene, pero en todas las estaciones el árbol sigue plantado, no huye, no se arranca, permanece. Tal vez hoy estás en una estación fría, una estación donde sentís que no pasa nada, donde orás y no sentís respuesta, donde haces lo correcto, pero no ves cambios. Y esa espera te duele, pero la espera no es castigo. La espera es preparación, porque Dios no solo está interesado en lo que vas a hacer, sino en quién te estás convirtiendo. El árbol del Salmo 1 está plantado junto a corrientes de aguas, no está plantado en cualquier lado. Está cerca de la fuente, y eso no significa que el terreno sea siempre cómodo. Significa que, aun cuando la superficie esté seca, las raíces saben dónde buscar, y eso es clave. Porque no siempre vamos a sentir a Dios cerca, pero siempre podemos decidir estar cerca de Él. Hay días en los que la fe no se siente como una emoción, se siente como una decisión. Decidir permanecer, decidir no arrancarte, decidir no abandonar, decidir seguir confiando, incluso cuando no entendés. Y esas decisiones silenciosas son las que forman raíces profundas. Un árbol no se compara con otros árboles. No mira al de al lado para ver si creció más. No se desespera porque otro dio fruto antes. Simplemente crece a su ritmo, porque sabe que fue plantado con propósito. Y cuando entendés que tu vida también fue plantada con propósito, dejás de compararte, dejás de correr, dejás de exigirte producir lo que todavía no es tu tiempo. Tal vez mirás a otros y pensás que ellos avanzan más rápido, que su fe es más firme, que su vida parece más ordenada, y eso te hace sentir insuficiente. Pero cada árbol tiene su suelo, su clima, su proceso. Y Dios no te pide que crezcas como otro. Te pide que crezcas donde Él te plantó. Ser plantado también implica límites. Un árbol no puede moverse cuando quiere. Y a veces eso nos incomoda. Queremos salir corriendo de lo que nos duele. Queremos escapar de lo que nos desafía. Pero hay procesos que solo se sanan permaneciendo. Hay heridas que solo cicatrizan cuando dejamos de huir. El árbol aprende a profundizar porque no puede escapar. Aprende a buscar agua más abajo, aprende a sostenerse, aprende a resistir y sin darse cuenta se vuelve más fuerte. Lo mismo pasa con vos. Las etapas que hoy te incomodan están formando una fortaleza que mañana vas a agradecer. Dios no te plantó para abandonarte, te plantó para cuidarte. Y aunque hoy no veas fruto, aunque hoy no sientas prosperidad, si estás cerca de la fuente, si estás buscando a Dios, algo está creciendo. Tal vez no en lo visible, pero sí en lo profundo. Hay personas que confunden movimiento con crecimiento. Creen que si no cambian, no avanzan. Pero el árbol avanza hacia abajo antes de avanzar hacia arriba. Primero raíces, después ramas, primero profundidad, después altura. Y ese orden no se puede alterar sin consecuencias. Tal vez hoy necesitas reconciliarte con el lugar donde estás, dejar de pelearte con la estación, dejar de reclamar resultados inmediatos y empezar a decir, si Dios me plantó acá, entonces acá hay agua, aunque todavía no la vea. El Salmo 1 no promete una vida acelerada, promete una vida estable, una vida que no se quiebra con cualquier viento. Una vida que permanece cuando otros se secan. Y esa estabilidad no viene de la fuerza propia. Viene de estar bien plantado.
Quizás hoy tu oración no debería ser sácame de acá, sino ayúdame a echar raíces acá. Porque cuando las raíces encuentran agua, el árbol deja de preocuparse por el clima. Y cuando tu corazón encuentra descanso en Dios, las circunstancias pierden poder. No estás acá por error. No estás tarde. No estás olvidada. Estás plantada. Y el que te plantó sabe lo que hace. Sabe cuánto tiempo necesita el proceso. Sabe cuándo va a llegar el fruto. Y mientras tanto, te sostiene, te riega, te cuida hoy, en esta mañana. Deja de pelear con el lugar donde estás. Deja de cuestionar cada estación y empezá a confiar en la mano que te plantó, porque una vida plantada en Dios nunca es una vida desperdiciada. Hay una imagen muy fuerte en el Salmo 1 que a veces pasa desapercibida porque es simple, pero justamente por eso es tan verdadera. Habla de la hierba seca, no de un árbol enfermo, no de un árbol malo. Habla de hierba, algo que crece rápido, que parece verde por un tiempo, pero que no tiene profundidad, algo que no está mal en sí mismo, pero que no resiste. Y esa imagen describe muy bien lo que pasa cuando vivimos sin raíces. No es que seamos malas personas, es que terminamos cansados, frágiles, llevados de un lado a otro por cualquier viento. La hierba seca no decide a dónde va. El viento la empuja. Hoy va para un lado, mañana para otro. No tiene dirección propia. Y muchas veces nuestra vida se parece más a eso de lo que nos gustaría admitir. No porque no tengamos fe, sino porque dejamos que demasiadas voces nos marquen el rumbo. Voces que opinan sobre cómo deberíamos vivir, qué deberíamos lograr, qué deberíamos sentir. Y sin darnos cuenta, empezamos a caminar siguiendo expectativas ajenas, no convicciones profundas. Vivimos en una época llena de voces, voces que hablan todo el tiempo, redes sociales, noticias, comentarios, comparaciones, voces que no te conocen, pero opinan, que no saben tu historia, pero juzgan, que no cargan tu peso, pero te dicen cómo deberías llevarlo. Y si no aprendemos a filtrar esas voces, el alma se va secando, no de golpe, de a poco. La hierba no se seca en un día, se seca con el tiempo. Primero pierde brillo, después flexibilidad, después vida. Y lo mismo pasa con nosotros cuando vivimos escuchando consejos que no nos nutren, consejos que parecen lógicos, modernos, prácticos, pero que no traen paz. Consejos que empujan, que exigen, que comparan, que nunca alcanzan. El Salmo 1 no dice que la hierba sea mala, dice que no permanece, dice que no resiste. Y eso es importante, porque hay caminos que no son necesariamente malos, pero tampoco son firmes. Caminos que entretienen, pero no sostienen. Caminos que prometen alivio rápido, pero dejan vacío después. Tal vez hoy estás cansada y no sabes por qué. No pasó nada grave. No hubo una gran crisis. Simplemente te sentís agotada. Y muchas veces ese cansancio no viene de lo que haces, sino de lo que escuchás, de vivir comparándote, de medir tu valor con estándares que cambian todo el tiempo, de tratar de cumplir expectativas que nunca se sacian. Hay voces que parecen inofensivas, pero desgastan. Voces que te dicen que deberías poder con todo, que no deberías sentirte así, que otros están peor. Voces que minimizan tu dolor, voces que te apuran, y cada vez que las escuchas, algo dentro tuyo se tensa, se endurece, se seca un poco más. La hierba seca no tiene la culpa de no tener raíces. Simplemente creció donde pudo. Y muchas veces nosotros crecimos emocionalmente donde pudimos. Aprendimos a sobrevivir, a adaptarnos, a no molestar, a no pedir. Y esas estrategias nos ayudaron en un momento, pero hoy tal vez ya no nos sirven. Hoy necesitamos algo más profundo. Algo que no solo nos ayude a sobrevivir, sino a vivir.
El Salmo 1 nos invita a mirar con honestidad qué voces están guiando mi vida, qué palabras están moldeando mis decisiones, desde dónde estoy escuchando, porque el problema no es escuchar al mundo, el problema es dejar que el mundo sea la única voz. Hay una progresión muy clara en el Salmo andar. Detenerse, sentarse, primero escuchás, después te quedás, después te instalás. Nadie se pierde de golpe, nadie se seca de un día para el otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Por eso es tan importante prestar atención a las pequeñas decisiones, a los pequeños acuerdos internos que hacemos sin darnos cuenta. Tal vez empezaste escuchando un consejo que te hizo ruido, pero lo dejaste pasar. Después otro, y un día te diste cuenta de que ya no sabías bien qué querías. ¿Qué creías? ¿Qué sentías? Porque tantas voces hablaron por vos que tu propia voz quedó apagada. Dios no te llama a vivir desconectada del mundo. Te llama a vivir conectada a Él. Y cuando estás conectada a la fuente, podés escuchar otras voces sin perderte. Pero cuando te alejas de la fuente, cualquier voz se vuelve fuerte. Cualquier viento te mueve. La hierba seca vive a merced del clima. Si hay sol, se quema. Si hay viento, se vuela. Si hay frío, se quiebra el árbol. En cambio, permanece. No porque controle el clima, sino porque tiene raíces. Y esas raíces no se ven, pero sostienen todo. Tal vez hoy te sentís frágil, sensible, como si cualquier cosa te afectara más de la cuenta. Y eso no significa que estés fallando. Tal vez significa que necesitas volver a enraizarte, volver a la fuente, volver a ese lugar donde la voz de Dios se escucha más fuerte que las demás. Dios no te pide que calles todas las voces externas, te pide que le des prioridad a la suya, que su palabra sea el filtro, que su presencia sea el ancla, porque cuando eso pasa, las otras voces pierden poder, ya no te definen, ya no te gobiernan. Hay algo muy liberador en aceptar que no todo consejo merece ser seguido, que no toda opinión merece espacio en tu corazón, que no toda expectativa tiene que convertirse en mandato. Cuidar el corazón no es egoísmo, es sabiduría. El Salmo 1 no habla de una vida aislada, habla de una vida cuidada, de una vida que sabe decir no cuando hace falta, de una vida que no se expone innecesariamente a lo que la desgasta, porque nadie puede florecer en un ambiente que lo seca. Tal vez hoy necesitas revisar qué contenidos consumís, qué conversaciones repetís, qué pensamientos alimentás, no desde la culpa, sino desde el cuidado. Porque así como cuidas tu cuerpo, tu casa, tu familia, también necesitas cuidar tu interior. La prosperidad de la que habla la Biblia no puede crecer en un corazón agotado por voces ajenas. Necesita espacio, necesita silencio, necesita verdad. Necesita una voz que no confunda, que no presione, que no compita. Y esa voz es la de Dios. La hierba seca no tiene descanso, siempre depende del clima. El árbol, en cambio, descansa en sus raíces. Y cuando descansas en Dios, el clima deja de ser lo más importante. Las circunstancias siguen estando, pero ya no mandan. Hoy, en esta mañana, Dios te invita a soltar algunas voces, no todas de golpe, tal vez una sola, esa que más te pesa, esa que más te exige, esa que más te confunde. Y al soltarla, hacer espacio para una voz más suave, más firme, más verdadera. Porque una vida que fluye en gracia no es una vida sin dificultades, es una vida que no se deja secar por ellas. Una vida que sabe a dónde volver cuando el viento sopla fuerte. Una vida que eligió no ser hierba, sino árbol. Y ese camino empieza cuidando el corazón. Hay algo que a muchas personas les pesa cuando escuchan hablar de la palabra de Dios. No lo dicen en voz alta, pero lo sienten. Sienten presión, sienten culpa. Sienten que es una lista más de cosas que deberían hacer y no hacen. Leer más,
orar más, entender más. Y sin darse cuenta, algo que fue pensado para dar vida se convierte en una carga. Pero el Salmo 1 nos muestra una imagen completamente distinta. No habla de obligación, habla de deleite, no habla de esfuerzo, habla de disfrute. Dice que la persona bienaventurada se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Y esa palabra, deleitarse, es clave, porque nadie se deleita en algo que le pesa. Nadie se deleita en algo que lo oprime. Uno se deleita en aquello que le da descanso, sentido, seguridad. Por eso este salmo no nos invita a cumplir, nos invita a permanecer. La palabra de Dios no fue dada para exigirte más, sino para sostenerte mejor. No fue escrita para señalarte lo que te falta, sino para recordarte quién sos. Y cuando eso se pierde de vista, la fe se vuelve pesada, pero cuando eso se recupera, la fe se vuelve hogar. Muchas personas se alejaron de la palabra no porque no crean, sino porque se cansaron de sentirse insuficientes. Porque cada vez que la abrían sentían que no entendían lo suficiente, que no eran constantes, que no estaban a la altura. Y nadie puede florecer en un lugar donde se siente constantemente evaluado. El Salmo 1 no describe a alguien que estudia textos complicados todo el día. Describe a alguien que deja que la palabra lo acompañe, que la deja entrar en la vida cotidiana, que la recuerda mientras camina, mientras piensa, mientras descansa. Meditar no es analizar sin parar. Meditar es volver a una verdad cuando la mente se llena de ruido, volver a una promesa cuando el miedo aparece, volver a Dios cuando el corazón se dispersa. Un árbol no se esfuerza por absorber el agua está ahí y las raíces simplemente la reciben. No hay tensión, no hay culpa, hay necesidad y eso cambia la perspectiva, porque la palabra no es un examen que hay que aprobar, es una fuente a la que hay que acercarse. Tal vez hoy no tenés fuerzas para leer mucho, tal vez no entendés todo, tal vez tu mente se distrae. Y eso no te hace menos espiritual, te hace humana. Dios no te pide perfección, te pide presencia, no te pide cantidad, te pide honestidad. Un corazón abierto vale más que 1000 páginas leídas sin alma. Hay días en los que una sola frase puede sostenerte. Una sola verdad puede darte paz. Una sola palabra puede ser suficiente para atravesar la jornada. Y Dios no se ofende por eso. Él no mide tu fe por volumen, la mide por profundidad. La palabra de Dios es como el agua para las raíces. No siempre se ve el efecto inmediato, pero siempre nutre. A veces no sentís nada, a veces no pasa nada espectacular, pero por dentro algo se fortalece. Algo se afirma, algo se ordena. Y con el tiempo, eso empieza a notarse. Muchos se cansaron de intentar hacerlo bien y dejaron de intentar. Pero el Salmo 1 nos propone algo distinto. Nos propone disfrutar, encontrar placer en lo que da vida, dejar de pelear con la palabra y empezar a descansar en ella, porque la palabra no vino a competir con tu cansancio, vino a aliviarlo. Hay personas que creen que acercarse a Dios requiere energía, cuando en realidad requiere rendición. No llegar fuerte, sino llegar sediento. No llegar con respuestas, sino con necesidad. Y ahí, en ese lugar, la palabra se vuelve dulce, se vuelve clara, se vuelve cercana. La Biblia no es un libro lejano, es una conversación viva. Y como toda conversación, a veces hablas, a veces escuchas, a veces solo te quedas en silencio en compañía, y todo eso también es fe. Tal vez hoy necesitas cambiar la manera en que te acercas a la palabra. No desde el tengo que, sino desde el quiero descansar. No desde el debería, sino desde el necesito. Porque cuando la palabra se vuelve refugio, deja de ser pesada. El Salmo 1 no dice que la persona bendecida vive todo el día leyendo. Dice que su mente vuelve a Dios, que su corazón vuelve a Dios, que sus pensamientos encuentran descanso ahí.
Y eso se puede hacer en medio del trabajo, en medio del cuidado, en medio de la rutina. Hay palabras que te secan y palabras que te riegan, palabras que te apuran y palabras que te sostienen. Y la palabra de Dios es una palabra que riega, que baja la ansiedad, que ordena el interior, que devuelve perspectiva. Tal vez hoy tu mente está llena de pensamientos repetitivos, preocupaciones que no se callan, escenarios que se repiten. Y meditar no es pelear con eso, es interrumpirlo suavemente, es traer una verdad al centro, es decirle al alma, acordate de esto. El árbol no se pregunta todos los días si el agua va a alcanzar, simplemente extiende sus raíces. Y vos tampoco tenés que vivir preguntándote si Dios va a estar. Él ya está. Lo que necesitamos es volver a Él una y otra vez. La fe no crece por presión, crece por permanencia. No crece por exigencia, crece por cercanía. Y la palabra es ese espacio donde la cercanía se hace real, donde Dios no es una idea, sino una presencia. Tal vez hoy no sentís entusiasmo espiritual, y está bien. La fe no siempre se siente como fuego. A veces se siente como descanso, como silencio, como calma. Y eso también es Dios obrando. Cuando la palabra deja de ser un peso y se vuelve alimento, algo cambia. Dejás de forzarte y empezás a fluir. Dejás de compararte y empezás a confiar. Dejás de correr y empezás a permanecer. Y esa permanencia es la que forma raíces, raíces que no se ven, pero que sostienen todo. Raíces que permiten que, aun cuando el día sea difícil, el corazón no se seque. Hoy, en esta mañana, no te exijas más. Acércate, no como alguien que cumple, sino como alguien que necesita agua. Y deja que la palabra haga lo que siempre hace cuando encuentra un corazón abierto, dar vida. Hay una frase del Salmo 1 que es tan sencilla que muchas veces la leemos rápido, pero encierra una sabiduría profunda, da su fruto en su tiempo. No dice que da fruto todo el tiempo, no dice que siempre se ve algo, dice en su tiempo. Y esa expresión es una caricia para el alma cansada, porque nos recuerda que la vida no es una carrera, sino un proceso, y que Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. Vivimos en una cultura que nos apura, todo tiene que ser rápido, rápidas respuestas, rápidos resultados, rápidos cambios. Y sin darnos cuenta, llevamos esa lógica a nuestra vida espiritual. Queremos ver frutos inmediatos, queremos sentir cambios ya, queremos señales claras ahora. Y cuando eso no pasa, empezamos a dudar de nosotros, de Dios, del camino. Pero el Salmo 1 nos invita a mirar la vida con otros ojos, con ojos de agricultor, no de consumidor. Un agricultor sabe que no puede apurar la semilla, puede preparar la tierra, regar, cuidar, pero no puede exigirle que brote antes de tiempo si lo intenta. La daña. Y muchas veces nosotros nos dañamos por querer ver resultado antes de que el proceso esté listo. Nos exigimos cambios que todavía no maduraron. Nos juzgamos por frutos que aún no son temporada. Dar fruto en su tiempo implica aceptar que hay estaciones de siembra, estaciones de crecimiento oculto, estaciones de espera y estaciones de cosecha. Pero no todas ocurren al mismo tiempo. Y pretender que sí ocurre genera frustración, porque empezamos a comparar nuestra estación con la de otros. Y la comparación siempre roba la paz. Tal vez hoy estás en una etapa donde no ves fruto. Hacés lo correcto, buscas a Dios, cuidas tu corazón. Y aún así, parece que nada cambia. Y eso duele, porque uno espera que el esfuerzo tenga una respuesta visible. Pero muchas veces el fruto no aparece porque todavía está creciendo lo más importante, las raíces. Y eso no se ve desde afuera. Un árbol no florece mientras forma raíces. Y si intentara hacerlo, se rompería. Por eso Dios, en su sabiduría, nos permite tiempos donde no pasa nada espectacular, tiempos donde la fe se vuelve silenciosa,
donde no hay grandes emociones, donde simplemente permanecemos y aunque parezca poco, eso es enorme. Hay personas que viven presionándose para ser mejores todo el tiempo. Mejor madre, mejor pareja, mejor creyente, mejor en todo. Y esa presión constante no produce fruto, produce agotamiento. Porque el fruto verdadero no nace del esfuerzo desesperado, nace de la vida que fluye. Y la vida fluye cuando descansamos en Dios. No cuando nos exigimos sin parar. Dar fruto en su tiempo también significa aceptar que no todos los frutos son visibles para los demás. Hay frutos internos, frutos de carácter, frutos de paciencia, frutos de mansedumbre, frutos de paz. Y esos frutos son tan valiosos como los externos, aunque no reciban aplausos. Tal vez hoy no lograste lo que esperabas. Tal vez sentís que estás atrasada, que otros avanzaron más rápido, que otros ya cosecharon. Y sin darte cuenta, empezás a pensar que hay algo mal en vos. Pero el Salmo 1 no mide el éxito por velocidad, lo mide por permanencia, por estabilidad, por profundidad. Cada árbol tiene su ritmo. Algunos crecen rápido y dan sombra pronto, pero son frágiles. Otros tardan años en crecer, pero cuando lo hacen, duran generaciones. Y Dios no está apurado con tu vida. Él piensa en largo plazo. Él ve más allá de esta temporada. Él sabe qué tipo de árbol está formando en vos. Dar fruto en su tiempo también implica aprender a celebrar pequeños avances. No todo fruto es una gran cosecha. A veces el fruto es que hoy reaccionaste distinto, que hoy no te derrumbaste, que hoy elegiste confiar en vez de controlar, que hoy pudiste descansar un poco más. Y eso también cuenta mucho más de lo que imaginas. Hay frutos que nacen después de largos inviernos, y esos inviernos no fueron pérdida de tiempo, fueron preparación, fueron protección, fueron cuidado, porque algunas semillas solo germinan después de atravesar frío. Y algunas versiones de nosotros solo nacen después de atravesar procesos difíciles. Tal vez hoy estás cansada de esperar, cansada de no ver cambios, cansada de orar por lo mismo. Y Dios no te reprocha eso. Él entiende el cansancio. Pero te recuerda algo importante: la espera no es señal de abandono. Es señal de que algo se está gestando. El Salmo 1 también dice que la hoja no cae. Y eso no significa que no haya estaciones difíciles. Significa que aún en medio del proceso hay vida, hay savia, hay nutrición, aunque no haya fruto visible. La vida sigue fluyendo y eso es gracia. Dar fruto en su tiempo nos libera de la comparación, porque cuando entendés que estás en tu estación, dejás de mirar la estación del otro, dejás de correr carreras ajenas, dejás de exigirte lo que no te corresponde todavía. Y eso trae descanso. Hay personas que abandonan justo antes de ver fruto, porque se cansan, porque se frustran, porque sienten que no vale la pena seguir. Pero muchas veces, cuando sentimos más cansancio, es porque estamos más cerca de la cosecha de lo que creemos. El árbol no ve sus raíces crecer, pero confía en el proceso. Y vos tampoco ves todo lo que Dios está haciendo en vos, pero podés confiar, porque Él no desperdicia ningún proceso. Nada de lo que viviste fue en vano, nada de lo que dolió fue inútil. Todo está formando algo más grande. Dar fruto en su tiempo también implica soltar el control, dejar de querer manejar los tiempos, dejar de exigir respuestas inmediatas, dejar de medirlo todo. Y cuando soltamos, algo se afloja por dentro, porque entendemos que no todo depende de nosotros. La prosperidad de la que habla la Biblia no es apurada, no es ansiosa, no es competitiva, es profunda, es estable, es duradera y crece mejor en corazones que aprendieron a esperar sin desesperarse. Tal vez hoy tu oración no debería ser: Señor, dame fruto ya. Sino: Señor, ayúdame a permanecer. Porque el fruto llega como consecuencia de la permanencia, no de la presión.
Y mientras permaneces, mientras seguís cuidando tu corazón, mientras seguís cerca de la fuente, algo va a brotar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en su tiempo, y cuando llegue, va a ser sano, va a ser fuerte, va a ser duradero hoy, en esta mañana. Soltá la prisa, soltá la comparación, soltá la autoexigencia. Y recordá que el Dios que te plantó también sabe cuándo es el momento del fruto. Y Él nunca llega tarde. Cuando escuchamos la palabra prosperidad, casi sin darnos cuenta pensamos en números, en cuentas, en resultados visibles. Pensamos en tener más, en llegar más lejos, en lograr lo que soñamos. Y no está mal desear estabilidad. Provisión, tranquilidad. Dios no está en contra de eso. Pero el problema aparece cuando reducimos la prosperidad solo a lo que se puede contar, medir o mostrar, porque entonces dejamos afuera lo más importante. El Salmo 1 habla de prosperidad, pero lo hace de una manera muy distinta a la que el mundo suele hacerlo. No habla primero de dinero, habla de raíces. No habla de éxito, habla de estabilidad. No habla de aplausos, habla de permanecer. Porque para Dios, prosperar no es solo avanzar, es estar bien por dentro mientras avanzás. Hay personas que tienen mucho y viven agotadas. Personas que lograron lo que querían, pero perdieron la paz en el camino. Personas que desde afuera parecen prósperas, pero por dentro están secas. Y eso nos muestra algo muy claro: se puede tener todo y no estar bien. Por eso la prosperidad bíblica empieza en otro lugar. Empieza en el corazón. Prosperar, según el Salmo 1, es no marchitarse, es no secarse, es seguir teniendo vida aun cuando las circunstancias no son ideales. Es poder dormir en paz, es levantarse sin miedo constante, es caminar sin esa presión interna que nunca descansa. Y esa prosperidad no se compra, se cultiva. Hay un cansancio que no se cura con vacaciones. Un cansancio que no se va cambiando de lugar o de rutina. Es el cansancio del alma. El cansancio de vivir acelerados, comparándonos, exigiéndonos más de lo que podemos dar. Y cuando el alma está cansada, todo pesa más, todo cuesta más, todo duele más. El Salmo 1 nos presenta una prosperidad silenciosa, una prosperidad que no grita, pero sostiene, que no llama la atención, pero permanece. Una prosperidad que no depende de cuánto tenés, sino de dónde estás plantado. Porque si estás cerca de la fuente, aunque el terreno sea difícil, hay vida. Tal vez hoy no te falta nada material, pero te falta descanso, o tal vez te falta mucho, pero aún así sentís una paz que no sabés explicar. Y eso también es prosperidad, porque la prosperidad verdadera no se define solo por lo que te rodea, sino por lo que te habita. Hay personas que viven corriendo detrás de algo que nunca alcanza. Cuando logran una cosa, aparece otra. Cuando llegan a una meta, se corre más adelante. Y ese movimiento constante deja al alma sin respiro, siempre en deuda, siempre incompleta, siempre insatisfecha. Pero Dios no te creó para vivir así. La prosperidad que fluye de la gracia no empuja, no presiona, no exige, fluye, y lo que fluye no se fuerza, simplemente sigue su curso. Y cuando dejamos de forzar nuestra vida, algo se ordena, porque empezamos a vivir desde la aceptación, no desde la carencia. El Salmo dice que todo lo que hace prospera, pero eso no significa que todo salga como queremos. Significa que todo encuentra sentido, que aún lo difícil se integra, que aún lo doloroso se transforma, que nada se desperdicia. Y eso es prosperidad. Saber que nada de lo que vivís es en vano. Hay una prosperidad que se manifiesta en las relaciones, en vínculos sanos, en conversaciones honestas, en abrazos sinceros, en poder estar con otros sin competir,
sin compararte, sin sentirte menos. Y esa prosperidad no aparece de la noche a la mañana. Aparece cuando el corazón está en paz consigo mismo. Tal vez hoy estás atravesando una etapa donde no hay grandes avances externos, no hay ascensos, no hay logros visibles. Y eso te preocupa. Pero al mismo tiempo, algo dentro tuyo se está acomodando. Estás aprendiendo a poner límites, a decir que no, a escucharte, a descansar. Y aunque eso no se aplauda, es una forma profunda de prosperar. La prosperidad bíblica no te convierte en alguien que acumula, sino en alguien que comparte. Porque cuando el corazón está lleno, no necesita aferrarse. Puede soltar, puede dar, puede bendecir. Y esa es otra señal de prosperidad, no vivir desde el miedo a perder. Hay personas que viven con temor constante, temor a que algo falte, temor a que algo se rompa, temor a que todo se caiga. Y ese temor consume, porque vivir a la defensiva cansa, pero cuando sabes que tu fuente no depende de lo que tenés, sino de quién te sostiene, el miedo pierde fuerza. El árbol del Salmo 1 no vive angustiado por el clima, no porque no le afecte, sino porque sabe dónde están sus raíces. Y cuando tus raíces están en Dios, las circunstancias no desaparecen, pero dejan de dominar. Tal vez hoy necesitas redefinir qué es prosperar para vos. Tal vez creciste creyendo que prosperar era llegar a cierto lugar, tener ciertas cosas, cumplir ciertas expectativas, y hoy te das cuenta de que eso no te trajo la paz que esperabas. No es fracaso, es aprendizaje. Prosperar es poder decir hasta acá sin culpa. Es poder elegir lo que te hace bien. Es poder descansar sin sentirte improductiva. Es poder disfrutar lo simple. Es poder agradecer lo que hay, sin vivir obsesionada con lo que falta. La prosperidad que Dios ofrece no te quita la ambición sana, pero le saca la ansiedad. No te quita los sueños, pero les quita la presión. No te quita el deseo de crecer, pero te enseña a crecer sin perderte. Hay una prosperidad que se manifiesta en la capacidad de atravesar momentos difíciles sin romperte, de llorar sin desesperarte, de sentir dolor sin perder la fe. Y esa fortaleza interior es uno de los regalos más grandes que Dios puede darte. Tal vez hoy no te sentís próspera porque estás comparando tu vida con la de otros. Pero cada proceso es distinto, cada historia es única y Dios no te mide con la vida de nadie más. Te acompaña en la tuya. La prosperidad verdadera no siempre se nota enseguida. A veces se ve con el tiempo, cuando miras atrás y te das cuenta de que estás más entera, más firme, más en paz, más libre. Y eso no lo lograste sola, fue gracia, hoy, en esta mañana. Dios quiere recordarte que prosperar no es solo avanzar hacia afuera, sino también sanar hacia adentro. Que no todo crecimiento es visible, que no toda bendición hace ruido. Y mientras descansas en esa verdad, algo empieza a fluir. No porque lo fuerces, sino porque dejas de resistirte. Porque la gracia no empuja, la gracia acompaña. La gracia sostiene, la gracia fluye. Permitite prosperar por dentro, permitite descansar, permitite soltar la presión. Porque una vida que fluye en gracia es una vida que aprende a estar bien, aun cuando no todo está resuelto. Hay una tentación silenciosa que aparece cuando empezamos a experimentar algo bueno en la vida. No siempre se nota, no siempre se dice en voz alta, pero se instala despacio. Es la tentación de cerrar el puño, de cuidar tanto lo que recibimos que dejamos de compartirlo, de aferrarnos a la bendición por miedo a perderla y sin darnos cuenta, lo que estaba destinado a fluir se estanca. El Salmo 1 habla de un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No habla de un estanque, habla de corrientes, de movimiento, de agua que pasa, que corre, que sigue, porque todo lo que Dios da tiene dirección
Nada fue pensado para quedarse detenido. La bendición no fue diseñada para ser guardada, sino para ser transmitida. Hay personas que cuando empiezan a sanar, se encierran, cuando empiezan a prosperar, se aíslan, cuando empiezan a estar mejor. Levantan muros, no porque sean malas, sino porque tienen miedo. Miedo a volver a perder, miedo a volver a sufrir, miedo a volver a quedarse sin nada. Y ese miedo es comprensible, pero no es el diseño de Dios. El árbol no retiene el agua, la recibe, la usa y deja que siga su camino. Y gracias a eso, el suelo alrededor también se nutre. La sombra alcanza a otros, el fruto alimenta a otros. La vida se expande. Y eso es lo que pasa cuando entendemos que la bendición no termina en nosotros. Tal vez hoy estás empezando a sentirte mejor. Tal vez algo se acomodó por dentro. Tal vez hay más paz que antes. Y aparece la pregunta silenciosa, ¿y ahora qué? Y la respuesta no es, guarda esto solo para vos. La respuesta es, deja que fluya. Porque cuando lo que recibiste empieza a bendecir a otros, se multiplica. Ser canal no significa dar lo que no tenés. Significa compartir lo que recibiste. A veces no es dinero, a veces es tiempo, a veces es escucha, a veces es una palabra suave, a veces es presencia, a veces es simplemente no juzgar. Y todo eso también es bendición. Hay personas que están esperando grandes oportunidades para hacer algo grande, pero Dios suele empezar con cosas pequeñas, con gestos simples, con actos cotidianos, porque el reino de Dios no se construye con espectáculos, se construye con fidelidad. El árbol del Salmo 1 no hace ruido cuando da fruto, no anuncia, no presume, simplemente da. Y el que tiene hambre se acerca, el que necesita sombra se queda, el que busca descanso lo encuentra. Y eso es vivir con propósito. No hacer mucho, sino ser fiel. Tal vez pensás que no tenés nada para dar, que estás demasiado cansada, demasiado limitada, demasiado en proceso, pero muchas veces lo que otros necesitan no es perfección, es autenticidad, no es fuerza, es empatía. No es una respuesta brillante, es alguien que entienda. Dios no te bendice solo para que estés bien vos, te bendice para que a través tuyo otros también puedan estar un poco mejor. No porque seas salvadora de nadie, sino porque sos parte de un flujo más grande. Parte de una corriente que empezó mucho antes que vos y va a seguir después. Hay personas que se convierten en depósitos, acumulan experiencias, palabras, bendiciones, pero no las comparten. Y con el tiempo, eso pesa, porque lo que no fluye se estanca, y lo que se estanca se contamina. Por eso Dios nos invita a vivir con manos abiertas. Ser canal también implica aprender a soltar el control, soltar la necesidad de reconocimiento, soltar la idea de que todo depende de nosotros, porque cuando fluimos, dejamos de ser el centro y eso libera. Tal vez hoy Dios te está invitando a mirar alrededor, a ver quién necesita un poco de lo que vos recibiste. Tal vez no es lejos, tal vez es en casa, tal vez es alguien que vive con vos, tal vez es alguien que trabaja a tu lado, tal vez es alguien que te escribe y no sabes qué decir. Y no tenés que decir mucho, a veces alcanza con estar. La prosperidad que no se comparte se vuelve egoísta, pero la prosperidad que fluye se vuelve multiplicadora. No porque haga milagros espectaculares, sino porque crea ambientes sanos. Ambientes donde la gente respira mejor, donde hay menos juicio y más comprensión, donde hay menos exigencia y más gracia. El Salmo 1 no termina en el árbol, termina en el impacto del árbol. Porque un árbol bien plantado transforma el entorno y una persona enraizada en Dios transforma los espacios donde está, no por imposición, sino por presencia
Tal vez hoy no tenés energía para grandes cosas. Y está bien. Ser canal no siempre requiere fuerza. A veces requiere sensibilidad, estar atento, escuchar, percibir. Y eso también cansa, pero de otra manera. Cansa con sentido, cansa con propósito. Dios no te pide que salves al mundo. Te pide que seas fiel donde estás, que ames donde estás, que bendigas donde estás, porque el flujo empieza ahí, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que nadie ve. Ser canal también implica aceptar que no todos van a responder igual, que no todos van a agradecer, que no todos van a valorar, y aún así seguimos fluyendo, porque no damos para recibir, damos porque recibimos. Hay algo muy sanador en dejar de vivir solo para uno mismo, en salir un poco del propio dolor, sin negarlo, pero sin quedarnos atrapados en él. Cuando ayudamos a otros, algo en nosotros también se acomoda. No porque escapemos, sino porque encontramos sentido. El agua que fluye no se pregunta quién va a mojar, simplemente sigue su curso. Y cuando vivimos así, sin tanta estrategia, sin tanto cálculo, la vida se vuelve más liviana. Tal vez hoy tu oración debería ser simple, Señor. Ayúdame a no cerrar el corazón. Ayúdame a seguir fluyendo. Ayúdame a ser canal. Y esa oración, dicha con honestidad, puede cambiar mucho más de lo que imaginás. Porque una vida bendecida no es la que acumula, es la que reparte. No es la que se protege todo el tiempo. Es la que confía. No es la que se encierra, es la que se ofrece. Y cuando entendemos eso, la prosperidad deja de ser un destino y se vuelve un camino donde la gracia fluye, la bendición se comparte y la vida encuentra propósito. Llegamos a este momento con el corazón más expuesto, más honesto, más cansado también, porque cuando uno recorre el camino interior, cuando deja que la palabra toque zonas profundas, algo se mueve y no siempre es cómodo. A veces es alivio, a veces es emoción, a veces es silencio, pero siempre es verdad. Y ahora, en este punto, no hace falta seguir pensando tanto, hace falta descansar. Hay un descanso que no tiene que ver con cerrar los ojos, sino con soltar el control. Un descanso que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber en manos de quién estamos. Y ese descanso es un regalo. No se fabrica, no se fuerza, se recibe. Durante mucho tiempo nos enseñaron a orar pidiendo, y no está mal pedir. Dios escucha, Dios responde. Pero hay momentos donde la oración más profunda no es la que pide, sino la que entrega, la que dice, hasta acá llego yo, el resto es tuyo. Y cuando uno llega a ese punto, algo se afloja por dentro. El Salmo 1 no termina con una orden, termina con una certeza silenciosa, la certeza de que hay un camino que sostiene, de que hay una manera de vivir donde la vida no se seca, y esa certeza no se grita, se susurra, se vive, se descansa. Tal vez hoy llegas a esta oración con muchas cosas en la cabeza, pendientes, preocupaciones, temores, nombres, situaciones que no sabes cómo manejar, y no hace falta ordenarlas una por una, no hace falta explicarlas todas. Dios no necesita un informe detallado, Él conoce el peso que cargas. Por eso, esta oración no busca palabras perfectas, busca un corazón abierto, busca sinceridad, busca ese suspiro que dice más que 1000 frases, porque cuando el alma se rinde, Dios actúa. Podés cerrar los ojos si querés, podés respirar hondo, no como una técnica, sino como un gesto de confianza, inhalar y exhalar, como diciendo por dentro, estoy acá, no huyo, no me escondo. Señor, acá estamos con lo que somos, con lo que tenemos,
con lo que nos duele y con lo que todavía no entendemos. No venimos a aparentar, no venimos a prometer cosas que no sabemos si podemos cumplir. Venimos a descansar. Traemos delante de vos este día lo que ya pasó y lo que todavía no llegó. Las decisiones que nos esperan, las conversaciones que nos generan ansiedad, los silencios que pesan, te los entregamos no como quien se desentiende, sino como quien confía, porque aprendimos que no todo depende de nosotros, que no todo se puede controlar, que no todo se resuelve a fuerza de voluntad. Y eso, lejos de debilitarnos, nos libera. Señor, hoy soltamos la necesidad de tener todas las respuestas, soltamos la exigencia de ser fuertes todo el tiempo, soltamos la culpa por no llegar a todo, soltamos las comparaciones, soltamos las voces que nos apuran, elegimos confiar no porque todo esté claro, sino porque vos sos fiel, no porque no haya problemas, sino porque hay una fuente y esa fuente no se seca. Como ese árbol del Salmo 1, queremos permanecer. No huir cuando sopla el viento, no arrancarnos cuando la estación es dura. Queremos echar raíces profundas, silenciosas, firmes. Señor, regalo que está seco por dentro. Toca esas zonas del alma que nadie ve, esas que duelen en silencio, esas que se cansaron de esperar, esas que ya no saben cómo pedir ayuda. Trae descanso donde hay agotamiento, trae paz donde hay ruido, trae claridad donde hay confusión. No te pedimos una vida sin tormentas, te pedimos raíces que resistan. Hoy declaramos que no somos hierba que el viento arrastra, somos árboles plantados, no por mérito propio, sino por gracia, no porque lo hayamos hecho todo bien, sino porque vos nos elegiste. Entregamos el futuro, ese futuro que a veces nos da miedo, ese futuro que imaginamos una y otra vez, ese futuro que no podemos controlar, lo ponemos en tus manos. Y al hacerlo, el miedo pierde fuerza. Señor, bendecí nuestra mente para que descanse, para que no repita escenarios de temor, para que no se quede atrapada en pensamientos que no dan vida. Ayúdanos a volver a vos cuando la ansiedad aparece. Bendecí nuestro cuerpo, el cansancio acumulado, las tensiones guardadas, las noches mal dormidas. Trae alivio, trae calma, trae descanso verdadero. Bendecí nuestras relaciones, las que son fáciles y las que son difíciles. Danos sabiduría para amar sin desgastarnos, para poner límites sanos, para hablar con verdad y escuchar con paciencia. Señor, si hay culpa, la soltamos. Si hay vergüenza, la entregamos. Si hay heridas abiertas, las ponemos delante tuyo, no para forzarlas a cerrar, sino para que empiecen a sanar. Gracias por la gracia que fluye, no como una idea, sino como una experiencia. Gracias porque no nos pedís perfección, nos pedís cercanía, y eso sí lo podemos dar. Hoy elegimos el camino de la vida, no porque sea el más fácil, sino porque es el más firme. Elegimos no andar siguiendo voces que nos secan, elegimos no detenernos donde perdemos paz, elegimos no sentarnos en lugares que nos endurecen el corazón. Elegimos permanecer cerca de vos, cerca de la fuente, cerca de la verdad, cerca del descanso. Y mientras elegimos eso, algo se acomoda por dentro. No siempre se nota de inmediato, pero se siente como un peso menos, como una respiración más profunda, como un silencio que no incomoda, sino que abraza. Señor, bendecí este momento, bendecí a quien escucha, bendecí su casa, su historia, su proceso, bendecí lo que está creciendo en silencio, bendecí lo que todavía no se ve, que esta vida fluya en gracia, no empujada, no forzada, no apurada, que fluya
como el agua que encuentra su camino, como la savia que sube despacio, como la bendición que llega en el momento justo, y ahora simplemente descansamos. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está en tus manos. Y eso alcanza.